tardes. Yo soy su anfitrión, Daniel Ordóñez, y estos son The Dog Files, todas las semanas desde New York. Hoy en mangas de camisa porque hace mucho calor, además día del eclipse solar en todo el país. No estamos como para acalorarnos más de lo que ya nos han acalorado. Y no podemos olvidar también que hay cosas que recordar. Y de memorias y olvidos vamos a hablar inmediatamente. Siempre se habla cuando ha pasado algo muy malo de que es un tiempo para olvidar. La semana pasada fue una semana para olvidar. Y sí y no. Quizás para muchos los recuerdos desagradables son ese mecanismo de supervivencia que la mente humana ha desarrollado por evolución de millones de años para lograr vivir consigo mismos cada ser humano y no cometer suicidio en masa a la especie. Pero hay cosas que definitivamente no se deben y no se pueden olvidar. Y hay cosas que siempre se recordarán y hay formas de recordar las cosas. La semana pasada, en Charlottesville, como ya es noticia propagada, decía Rubén Blades en su canción, pasaron cosas horrorosas. Y la reacción de todo el establecimiento político encabezado por el presidente del Ejecutivo también fue horrorosa. Como resultado de todo lo que se puso en juego premeditadamente, con la intención anticipada de ocasionar lo que ocurrió. Fallecieron 3 personas. 2 de ellas no se mencionan mucho porque no estaban en el lugar más álgido de los acontecimientos. Eran 2 patrulleros estatales de Virginia. A sus familias les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Sabemos que si no hubiera sido por esta manifestación neonazi, supremacista blanca, racista, ultraderechista, ellos no hubieran tenido que estar patrullando esas calles desde su helicóptero y probablemente este incidente que les costó la vida nunca se hubiera producido. Quizás la muerte que más nos ha dolido por todas las circunstancias que la rodearon fue la de Heather Heyer, una activista muy joven que trabajaba como asistente paralegal. Los colombianos no se vayan a confundir, no era que era parte de los paramilitares que legalmente Álvaro Uribe ha amnistiado. Una asistente legal que ayuda a los abogados. Bien, siempre me distraigo con este tipo de zumbidos. Heather Heyer fue atropellada por un personaje que hoy está en la cárcel, un muchacho de 20 años, ignorante, fanatizado, muy mal dirigido, probablemente utilizado como un idiota, que en un momento dado, dicen sus alcahuetes, se sintió amenazado por todos los manifestantes que contraprotestaban y le pareció bien tratar de escapar a través de una barrera de varios vehículos que además terminaba en una barrera humana, y de esa manera, haciendo eso, asesinó a Heather Heyer. No se puede llamar de esta manera, es un asesinato. Muchas cosas han pasado y muchas cosas se han dicho. Yo quiero invitarlos a que humanicemos la retórica. Y por eso los voy a invitar a que vean el siguiente video, en la eulogía que su padre hizo de su amada hija. Of the day of her passing, she wanted to put down hate. And for my part, we just need to stop all this stuff and just forgive each other. I think that's what the Lord would want us to do, is to stop, just love one another. I came here today and I was overwhelmed. I was overwhelmed at the rainbow of colors in this room. That's how Heather was. It didn't matter who you were or where you were from. If she loved you, that was it. You were stuck. So for that, I'm truly proud of my daughter. That's as far as I've gotten
Next will be Reverend Harold Bear. Y si después de escuchar a este pobre hombre, recordando las calidades humanas de su fallecida hija, usted está conmovido y se siente al borde de las lágrimas, no se preocupe, no está solo. Aquí les vamos a mostrar las reacciones de algunas personas curtidas y forjadas en este ambiente de infamias en que vivimos en la sociedad actual. Spoiler alert. Consígase un pañuelo. Get your reaction to those emotional words, what that father just said about his daughter. Well, first, Kate, you know, I have a 34-year-old son and a 22-year-old daughter, and I cannot even imagine what Mr. Heyer is feeling right now, and it is the worst nightmare possible. But he got through it and talked about his love for Heather. You know, we're passionate about our children, but we're often, of course, passionate about what they're passionate about. And I think the message that he tried to deliver right there at the end about love, you know, it's not just a throwaway kind of thing. It's not just a nice thing to do. And I think he's really These United States not sit here and condemn what has happened. As a black woman of 2 black boys, my heart bleeds. This is not talking points here. This is personal. And we as a nation, as a country, have to do better. John, Gianno, do you agree with that? Do you think, they're good people on both sides of this debate. We talk about keeping these statues up. People that I've talked to say this is about history. How do we move forward? How do we learn from those mistakes if we just tear everything down? You know, I come today with a very heavy heart. Last night I couldn't sleep at all because President Trump, our president, has literally betrayed the conscience of our country. The very moral fabric in which we've made progress when it comes to race relations in America, he's failed us. And it's very unfortunate that our president would say things like he did in that press conference yesterday when he says, well, there's, you know, good people on the side of the Nazis. Y claro, es fácil juzgar en la mañana los hechos de la noche anterior. Y como para nuestro bien o nuestro mal, muchas de las personas que han sido altísimamente educadas en las mejores instituciones y con los mejores medios que nuestro sistema puede proponer y disponer, han elegido y han sido inducidas al mismo tiempo por razones que es largo de elaborar. Poner al servicio de causas malvadas, de causas inaceptables, toda su inteligencia, toda su experiencia y toda su capacidad intelectual. Cada vez que un niño nace en alguna parte del mundo, especialmente en un país no desarrollado como los conocemos, o en el tercer mundo, el cuarto mundo, qué sé yo, o en Queens o en el Bronx, que para el caso es lo mismo, nace lanzado a jugar un juego con las cartas marcadas. Desde que está en el vientre, no tiene la nutrición suficiente y necesaria para desarrollar adecuadamente su cerebro. Su madre no tiene la paz ni la armonía que se requieren para que no desarrolle, no mute su ADN de manera casi que irreversible, de hecho, y se convierta en un manojo de nervios o en una persona complejada o en una persona con serios problemas en el manejo de violencia. Es imposible participar en el juego de la vida con todas esas predisposiciones, y si luego que uno nace, en los primeros años de vida, lo alimentan con macaroni and cheese, o con McDonald's, o con ice cream de la esquina, el crimen termina por consumarse cuando lo entregan a uno a la escuela pública de los barrios pobres del mundo, y en especial
de los Estados Unidos. Estas personas que son después fruto del sistema educativo de nuestra amada tierra, nunca tienen un chance, nunca en realidad tuvieron una oportunidad ni la tendrán. En cambio, los hijos del privilegio, los que sí tienen todo lo opuesto a lo que acabamos de describir, tienen opciones. Y aun cuando hayan sido criados en un ambiente de desprecio por los pobres y por su pobreza, por los marginados y su marginalización, por los desposeídos y su escasez, tienen las suficientes herramientas de todos los órdenes, pero especialmente de discernimiento, para abrazar unas u otras causas. Este preámbulo, para que escuchemos, después de ver las lágrimas de todas estas personas, a este engendro de apellido Tucker. No, su nombre es Tucker. What a fucker is Tucker. ¿Sí ven cómo rima? Que tomó la posta del defenestrado y siempre mal recordado Bill O'Reilly. Escuchemos lo que tiene que decir y prestemos mucha atención a cómo utiliza herramientas dialécticas y retóricas para desdibujar completamente una realidad evidente y conquistar banqueteando la mentira a toda su audiencia que desafortunadamente en su mayoría es blanca, republicana, religiosa y vieja. Aquí está. Now, to be clear, as if it's necessary, slavery is evil. If you believe in the rights of the individual, it's actually hard to think of anything worse than slavery. But let's be honest, up until 150 years ago, when a group of brave Americans fought and died to finally put an end to it, slavery was the rule rather than the exception around the world, and had been for thousands of years, sadly. Plato owned slaves. So did Muhammad, peace be upon him. Many African tribes held slaves and sold them. The Aztecs did too. Before he liberated Latin America, Simon Bolivar owned slaves. Slaveholding was so common among the North American Indians that the Cherokee brought their slaves with them on the Trail of Tears. And it wasn't something they learned from the European settlers. Indians were holding and trading slaves when Christopher Columbus arrived. And by the way, he owned slaves too. Now, none of this is a defense of the atrocity of human bondage. It is an atrocity. The point, however, is that if we're going to judge the past by the standards of the present, if we're going to reduce a person's life to the single worst thing he ever participated in, we had better be prepared for the consequences of that. And here's why. 41 of the 56 men who signed the Declaration of Independence held slaves. James Madison, the father of the Constitution, had a plantation full of slaves. George Mason, the father of the Bill of Rights, also owned slaves, unfortunately. But does that make what they wrote illegitimate? If these men were simply racist villains, and that's all they were, then the society they created is as evil as they were. There's no reason to respect its traditions or uphold its laws. The First Amendment, for example, the right to speak freely. For hundreds of years, Americans have revered it. Now the left dismisses it as the work of white supremacist slaveholders. It is worthless, they tell us. It must go. It is now routine to hear liberals claim that hate speech, whatever that is, isn't protected by the First Amendment, though, of course, the whole point of the First Amendment is to protect speech that offends people. It's a statement of shocking ignorance, and yet it is now common. CNN's Chris Cuomo said it. He's supposedly a lawyer. Examinen bien lo que este tipo acaba de decir y dense cuenta cómo ha puesto todas las recetas de Schopenhauer, las 27 formas de cómo confundir un auditorio y de mentirle y guiarlo hacia la mentira, a disposición de este segmento que hizo en Fox News. Dice él que lo equivocado se justifica lo equivocado. Y dice él que la práctica antigua de tener esclavos, de tener gente en esa condición tan espantosa, de considerarlo una mercancía, no se puede juzgar a la luz de las realidades y de los conocimientos y de la evolución social de hoy. Dice él, por ejemplo, que Mohammed, y se cuida muy bien de no ofender a los musulmanes, porque dice, may the peace be with him. Ojalá que la paz esté con él para que no le vayan a
a saltar los musulmanes radicales ahora a ponerlo algo así como en la lista negra. Mohammed, Abraham, el patriarca judío, Simón Bolívar, Cristóbal Colón y por supuesto nuestros padres fundadores, Thomas Jefferson, James Madison, George Washington. Los nativos americanos a los que se refiere, entre otras cosas, de una manera bastante despectiva, como diciendo, "Oh, no se las vengan a dar de santos". Los aztecas, los cherokees americanos, tuvieron esclavos. Y gracias, dice este hombre, a que hace 150 años un grupo de corajudos americanos decidió acabar con la esclavitud, es que podemos hoy ostentar una sociedad libre de semejante mal. Y hasta ahí, quien no tiene el entrenamiento y el oído suficiente para escuchar lo que está diciendo y cómo lo está usando, puede decir, el tipo tiene razón. Pero no la tiene. Les voy a explicar rápidamente por qué. Desde que la civilización que conocemos hoy se originó en Asiria, hace más o menos 10.000 años, desde esa civilización asiria hasta hace muy poco, y aunque lo nieguen, todavía en muchas partes del mundo, existía y existe la esclavitud. Es cierto que todas estas personas que son asociadas con gestas importantes en la dignificación de la especie humana, tienen en su historial el pecado de haber sido partícipes de algo tan deleznable y pero tan reprochable como poseer esclavos, como ser una persona que condonó esa práctica. Pero lo que no es cierto de ninguna manera es que se puede poner en el mismo estándar a alguien que como Simón Bolívar o como George Washington o como Thomas Jefferson y muchos otros de los que él menciona, además tuvieron la capacidad de sembrar las bases de lo que la sociedad espera que sea en realidad la especie humana, ese gran principio que consideramos evidente, que todos somos creados iguales, y los que me vayan a salir con que soy comunista se pueden ir a la remputa madre. Eso no es comunismo. Somos todos creados iguales no significa que usted tenga que darme su propiedad o que la propiedad privada se vaya a extinguir. ¿Estamos claros en eso? Bien, perfecto. No se puede hacer una equivalencia moral entre George Washington, Thomas Jefferson y Robert Lee. La razón es la siguiente. Es cierto que los padres fundadores poseían esclavos, y es cierto que estos personajes como Simón Bolívar y otros poseían esclavos. Lo que también es cierto, y que el señor omite muy convenientemente, es que Simón Bolívar una vez empezó su campaña libertadora, no solamente renunció a la posesión de esclavos, sino que la denunció abiertamente. Lo que también es cierto es que no podemos andar creando personajes idílicos de los famosos padres fundadores. Eran poseedores de esclavos. Jefferson murió arruinado por sus malos negocios. Y si seguimos mirando, encontramos que simplemente eran seres humanos como todos los demás, que sí tuvieron la claridad de querer hacer un experimento diferente en América. Hay que reprocharles. Y en eso también miente este señor. Es evil. De hecho, que una sociedad se haya fundado sobre la base mentirosa de que todos los hombres somos creados iguales siempre y cuando todos los hombres a los que nos referimos sean blancos europeos, que es la gran falencia y la mentira, y es como este señor usa la retórica y la dialéctica para confundir. Los famosos padres fundadores no tuvieron recato alguno a la hora de fundar este país en pasar de largo y por debajo del tema de la esclavitud. Tuvo que haber una guerra civil y una guerra civil sangrienta para que ese tema, en teoría, se empezara a resolver. Esa clase de mentiras y esta clase de personas que se educan desde Harvard, al MIT, Stanford, Oxford, los colegios de élite, las universidades de élite desde México hasta Argentina,
donde se forma gente con el premeditado propósito de brindarle acceso a un club de bandidos que cada día piensan más que el planeta les pertenece y que esta es una sociedad que debe ser de maestros, de masters, de amos y vasallos, es lo que nos hace daño y es lo que nos tiene donde estamos. No se puede uno llamar a equívocos acá. Esos fundamentos tienen que cambiar. Ahora, intuitivamente, porque estoy convencido que no es un tema de formación, yo tengo mis razones, pero intuitivamente hay muchas personas que no tuvieron una educación privilegiada y que sin embargo toman caminos por lo menos de diálogo, que ya es un comienzo. Y para todos los latinoamericanos y los latinoamericanos del mundo y las personas de color de este mundo, que estamos acostumbrados a que la policía nos vea diferente a como vea a un anglosajón, por ejemplo, a un europeo blanco, esto debe ser un tema revelador. No hay un solo latinoamericano que viva en los Estados Unidos, y todavía peor, que viva desde México hasta Argentina, porque sí, las autoridades, los gobiernos, los estamentos militares y de policía son más tiránicos y más abusadores en los propios países de donde vienen los inmigrantes que lo que la policía es aquí con ellos, por mucho que se quejen. Y de eso, de ese síndrome de Estocolmo, de esa negación de las atrocidades que nos convirtieron en inmigrantes, hablaremos otro día. Pero ahora, hablemos de este policía de Boston. Polo, that's quite the contrast with what we saw last week in Charlottesville, the protesters and the police, they're chanting together, Boston Strong. You've been on the scene. What can you tell us? And Jim, quite the contrast after those pictures were shot. There was quite the tense moment here, but an immediate change when one of the Boston top officials arrived here and essentially requested some of these officers pulled back, and then the conversation began, Jim. And the man who was in the middle of the conversation, Police Superintendent William Ross. Yeah. Chief, you came out here, you had this discussion with people after what was a fairly tense moment. People were very passionate. And what was the outcome? The outcome is positive dialogue. What we took away from here today, we talked about a victory that we had on the Boston Commons. That we stood together as a city, and especially the youth of the city, some are standing around, thank you, my brother, and we took away a victory that we told people that are racist, that are hate mongers, that this is not accepted in Boston. And you saw many nations together today combating racism. So when it got contentious, I saw a lot of the folks in the audience there in the crowd that I knew from the streets. And so I simply went up and asked, like, what's wrong? Right? And then they said, we just want to walk through. So I had the officer step back, and then I talked to the people I knew and other people that I had just learned of. And we talked about take away of victory today, that in Boston, as you look around, nothing's burning, nothing's stolen, nothing's looted, that the young people of Boston, their parents, their loved ones, and especially the young people of Boston, you know, this is a victory today to stand together and drive away racism. Anything negative that happened, that's unfortunate. But there was victories today. There were victories, and we need to work on everything else now that we found that common ground. The mayor, the commissioner, the city councils, the clergy, and we will not forget the youth today. Y'all brought it. That's the victory, having the dialogue after a victory to fix things for the future. Chief Cross, really do appreciate you taking some time. Thank you. Now that I know you're not one of the kids, you know, thank you. But thank you, Chief. Para que quede claro lo que hizo el superintendente de policía de Boston, primero que todo fue cantar con toda la multitud, Boston Strong, Boston fuerte. Segundo, establecer lo que él llama un diálogo positivo. Con simples técnicas que cualquier persona tendría como sentido común, se aproximó a los manifestantes, les preguntó qué querían, se abrazó con ellos. Cuando ellos le dijeron que lo único que querían era seguir su marcha, le pidió a sus fuerzas que se quitaran del paso
y habló con muchas otras instancias para permitir que la marcha fluyera. Sí, hubo incidentes y hubo arrestados. Hay gente que no entiende, que no quiere diálogo. Hay gente que quiere incendiar el bosque solamente por el placer de verlo arder, o la ciudad, si no, pregúntenle a Nerón, el emperador. Pero la mayoría de la gente no puede dejarse conducir por ella. Este tipo de actitudes son las que necesitamos. A Tucker, a los de Fox News, a lo de las verdades alternativas, a nuestro supremacista blanco en jefe, hay que decirle la verdad en su cara, hay que oponérseles y hay que llamarlos por los que son. Recuerden una cosa muy importante. De acuerdo a las últimas encuestas que se han movido muy poco, desde que este señor y estos movimientos han salido a la luz, el 80% de los evangélicos de este país apoyan sin ambajes a Donald Trump y sus políticas. El 80% de los republicanos registrados apoyan sin ambaje a Donald Trump y sus políticas. Y no los conmueve ni los mueve en absoluto ninguna de las cosas que pasan. Esta gente sufre de lo que los psicólogos llaman una disonancia cognitiva colectiva, la llamo yo. Una vez eligieron a un imbécil como este que les prometió que el mundo iba a ser a su estrecha manera de ver, no aceptan que puedan regresar, aceptar su error y aceptar que su elección estuvo equivocada. Esa disonancia cognitiva colectiva es muy difícil de remover. Y yo sé también que en este otro lado de la ecuación, que no está de acuerdo con todo lo que está pasando y con las políticas y las creencias de esta gente, no hay una masa uniforme, ni tampoco hay liberales progresistas per se. Hay una gran multitud variopinta de gente que incluso cree en los matices de Donald Trump, los cuales no existen. De gente como Geraldo Rivera, el puertorriqueño de Fox News, que se atreve a decir que el culpable de todos los exabruptos que hasta ahora han ocurrido en estas materias en la presidencia de Donald Trump era Stephen Bannon, y que lo culpa a él por todo eso. Mentira. Si es cierto que Stephen Bannon fue el que incitó y consiguió plantar en la mente de este personaje, lo cual les digo no es cierto, pero si fuera cierto, tenemos un presidente con serios problemas de carácter, que se deja influenciar por lo más negativo, maligno, irreprochable que existe en la sociedad y en la mente de los ultraderechistas supremacistas blancos. Si eso es cierto, este presidente es un peligro por no tener el carácter ni la habilidad para discernir una cosa de otra. Pero como no es cierto, eso significa que Geraldo Rivera, Fox News y todos los alcahuetes que se pueden contar de ahí para abajo están mintiendo y están tratando de tapar hoy día del eclipse el sol no con la luna, sino con un dedo. Y nuestro problema es todavía mayor y persistente, porque como todos sabemos, o deberíamos saber más bien, el problema se llama Donald Trump. Ya he dicho muchas veces que las alternativas que son Mike Pence, y si Mike Pence, que es el vicepresidente, es defenestrado también, la alternativa es Paul Ryan, un blandengue bastante dudoso, y no le sigo ahí para abajo porque los llevo al funeral de Heather Heyer a llorar a todos. Sin embargo, para reafirmar esta noción, y para aquellos que me quieren convencer que la solución estaba en el general Kelly, el que nombraron como jefe de personal después de salir de Reince Priebus,
y que iba a poner disciplina y orden en la Casa Blanca, y que muchos ingenuamente y todavía de una manera muy estúpida, pienso yo, se empeñan en presentarnos como apolítico. Y si es tan apolítico, ¿por qué carajos está en la Casa Blanca de Donald Trump? No hay tal cosa como alguien apolítico. Levantarse en las mañanas y aceptar pagar el pasaje del tren o pagar la comida como está en estos momentos, o simplemente mirar para otro lado ante las atrocidades que pasan, es un acto político. Respirar es un acto político. Así que no hay tal cosa como eso, y menos en un general de 4 estrellas. Eso es un cañazo de esos de marca mayor. Pero aún este tipo, republicano registrado, supuestamente moderado, no podía resistir la vergüenza al día de las declaraciones de este tipo, y les traemos un video desde otra perspectiva para que ustedes observen lo que ocurrió. I wanted to see the facts, and the facts as they started coming out were very well stated. In fact, everybody said his statement was beautiful. If he would have made it sooner, that would have been good. I couldn't have made it sooner because I didn't know all of the facts. Frankly, people still don't know all of the facts. It was very important to Cada día estoy más convencido que no hay fondo, no hay un fondo para la indignidad humana. Esa tragedia nuestra de la autoconciencia, que todavía no precisamos bien cuándo apareció en nuestros seres, en nuestra especie, no nos libra de esa terrible circunstancia. Cada vez que caemos más bajo, encontramos una manera más creativa de justificarlo. Y créanme, podemos ir más bajo. Este símbolo que publicamos una vez acá en este canal para referirnos al día en que el troglodita del Donald Trump se refirió a Mika Brzezinski en términos que no son ni siquiera dignos de retrotraer acá. Cada día que pasa, se me antoja, se puede ir convirtiendo más en el estándar de nuestra nación. Hay cosas que soliviantan, que ayudan a sobrellevar la vida, existencias que sin ser perfectas ni idílicas, porque ninguna la es, son sustancialmente más positivas y contribuyeron muchísimo a otra visión de lo que significa nuestra existencia. Una de ellas, la vida de Jerry Lewis. Jerry Lewis, un comediante que hoy falleció a los 91 años de edad, después de haber entretenido, divertido por décadas, no solamente a los americanos, sino al mundo entero, y de ser el creador de una iniciativa que ha causado ecos alrededor del mundo. Teletón, siendo que Jerry Lewis tuvo que bregar con tantas enfermedades propias, algunas de ellas incurables, de hecho. Organizó, sostuvo, mantuvo y animó por muchas décadas la recolección de dinero para ayudar a las causas filantrópicas que buscaban curas para estas enfermedades. Con ese detalle triste que es el fallecimiento de una persona como esta, pero también a modo de celebración de lo que su vida fue y significó. Nos despedimos hasta la próxima semana y los dejamos con un sencillo homenaje que le hizo CNN así impromptu, apenas se conoció la noticia de su fallecimiento. Recuerden, no es lo mismo recordar la infamia que erigirle estatuas a su memoria.
Hasta la próxima. 1959. At that time, it was the largest contract ever between a studio and performer. Lewis went on to act in or direct shows and movies for several decades. He later offered this advice to fellow entertainers. Be a hit. Score. Get the audience laughing and happy. That's the secret of success in this business. He didn't just make audiences laugh. Lewis used his fame to make a difference, taking up the fight against muscular dystrophy. For more than 4 decades, his annual Labor Day telethons helped raise more than $1 billion for research and treatment, and almost always ended with his signature song, You'll Never Walk Alone. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. Lewis struggled with his own health problems over the years, including prostate cancer, type 1 diabetes, pulmonary fibrosis, and heart disease. It's been a long, grueling ride. I've ingested more than 24,000 pills. But through it all, he kept his sense of humor. You better laugh at it, because the alternative is not funny.